El pecado más condenado se llama idolatría y el pecado más amado se llama idolatría. Todo lo que el ser humano ama, Dios condena, pero no porque Él ama y Dios nos ha dado la capacidad de amar y Él no quiere que amemos personas o proyectos, algo en la vida. El problema es cuando nuestro amor sobrepasa el lugar que Dios debe tener en la vida. Y hablando de idolatría, pues todos tenemos un ídolo que necesitamos destruir de manera urgente. El problema es que nos aferramos tanto a ese ídolo. Hablar acerca de no tendrás dioses ajenos delante de mí, estamos hablando del primer mandamiento de la ley de Dios. Y yo quiero que durante los próximos programas nosotros podamos analizar de manera cercana por qué Dios colocó una ley. ¿Por qué Dios tuvo que colocar límites como un padre no queriendo que su hijo se lastime? Cuando el ser humano se atreve a desobedecer las órdenes de Dios, sufre las consecuencias terribles. Dios le seguirá perdonando, Dios le sigue amando, Dios lo sigue ayudando en medio de esa consecuencia, pero Dios quiere evitar el dolor. Fíjate una cosa, cuando los papás dicen a los hijos no para algunas situaciones, de cada no hay un sí, quiero verte bien. Para nosotros el no puede ser duro, limitante, terrible. El no es una de las cosas que no nos encanta escuchar, especialmente cuando queremos algo. Pero detrás de cada no hay un sí. Hay un sí te quiero feliz, hay un sí te quiero bien, hay un sí no te quiero con dolor. El ser humano lamentablemente quiere experimentar el dolor para aprender. Ahora, Dios colocó su ley. ¿Y por qué necesitamos hacer un énfasis especial a la ley de Dios? Número 1, porque es un tema bíblico. Tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quiero darte por lo menos 5 razones por las cuales necesitamos verlo de más cerca. Número 1, porque la ley de Dios no apareció en el Sinaí. El libro de capítulo 26, versículo 5 dice: Abraham guardó mis mandamientos, mis leyes y mis preceptos. La ley se transmitía de manera oral. Lamentablemente, en la medida que pasaba el tiempo, esta ley cada vez fue olvidada. Y después de 430 años del pueblo Israel en la esclavitud, obviamente tenía todo distorsionado. Dios tuvo que nuevamente ahora mostrar su ley de forma escrita, porque antes lo dio de manera oral. Vemos a Abraham, el padre de la fe. Abraham no era judío. Vemos a los patriarcas guardando la ley de Dios. ¿Por qué? Una razón simple. La ley es la base de todo gobierno. No existe gobierno sin ley. Si no existe un gobierno sin ley, ¿cómo un ser humano se atreve a pensar que el mayor gobierno del universo no tenga ley? Eso es imposible. Imposible. Entonces, la ley existía antes, ¿correcto? Adán y Eva tuvieron que transgredir una ley para que puedan ellos ser condenados, porque no hay condenación si es que no hay una restricción. No hay condenación si no existe ley. Entonces, por eso necesitamos analizar, porque existe antes de el Sinaí. O sea, fue dado por la humanidad, no fue dado solamente para los judíos. Número 2, porque finalmente la Biblia me habla de manera clara que soy salvo por gracia, pero soy juzgado por obras. O sea, todos llegamos al cielo por la gracia del Señor. Nadie llega por los méritos que tiene en la vida. Pero la evidencia de haber sido alcanzado por la gracia es la obediencia. Y la obediencia es un fruto de la fe. Recuerda, fe y gracia. No solo es gracia, también es fe. Y el fruto de la fe es obediencia. Entonces, la obediencia es la evidencia, no la causa. En ese sentido, soy salvo por gracia, pero soy juzgado por obras, porque las obras son la evidencia de que realmente fue alcanzado por la gracia de Dios. Eso está en Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, justamente habla la ley relacionada a un juicio. El juicio es un tema muy bíblico que muchos obviamente ignoran. Número 3, necesitamos estudiar la ley colocándola en su lugar. La ley nunca fue dado como medio de salvación. Tiene una función específica. Cuando tú vas a hacerte una tomografía, cuando tú te vas a hacerte una radiografía, una ecografía, la ecografía no te cura, te muestra el problema. La ley no te salva, te muestra cuál es el problema.
Hay algunos que han colocado a la ley una función que no tiene, porque el único que justifica, el único que salva es Cristo. Entonces, ¿quién es un legalista? Legalista es aquel que cree alcanzar la salvación guardando la ley. ¿Quién es un cristiano? Aquel que cree que la salvación está en Cristo, pero el hecho de que la salvación está en Cristo no significa que ahora yo vivo sin límites y sin ley. Ahora, presta atención aquí, porque la ley tiene la función de mostrarme el pecado. Pablo va a decir, si no fuera por la ley, yo no sabría que matar es pecado, que codiciar es pecado, que robar es pecado. Tiene que haber algo que me defina que está mal. ¿Correcto? Ahora, otro asunto. Número 4. Esta es la norma de juicio. En la Biblia vamos a encontrar que nuestras acciones son anotadas. Y ese juicio está en base a un código. Todo juicio tiene un código. ¿Cuál es el código moral? La ley de Dios. Pero acá hay una última razón, la quinta. Si hay un tremendo de Satanás a través de toda la historia, es justamente atacar la ley de Dios por una razón simple. Porque la ley es el reflejo de su carácter. Satanás acusó desde el cielo que Dios es injusto, que sus leyes son arbitrarias, que Él pone muchas limitaciones. Entonces, Satanás trasladó esa idea. Mira cómo lo dijo Adán y Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol, o sea, en otras palabras, con que Dios os está prohibiendo de lo agradable. Es la propuesta del diablo. ¿Cómo es que Dios te va a prohibir lo que es rico, lo que es agradable, lo que es delicioso? ¿Cómo es que Dios te va a prohibir? Deja eso, vive sin reglas, vive sin ley. Satanás atacó siempre la ley de Dios. Entonces, ha intentado destruir. ¿Por qué? Porque es la base del gobierno de Dios y porque es el reflejo del carácter de Dios. La Biblia dice que la ley es justa, buena y santa. ¿Quién es justo y bueno y santo? Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. La ley está basada en ¿qué? Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, el diablo ha intentado siempre allí quebrar o intentar que el ser humano pueda decir que la ley de Dios ya no existe. Incluso dentro del cristianismo hay gente que piensa así, la ley ya no existe. ¿Para qué? Solo gracia. Olvidándose de la causa y de la evidencia. Olvidándose. Recuerda que Efesios 2, 8 al 10 dice que somos salvos por gracia, pero el versículo dice que somos salvos para buenas obras. No te olvides, soy salvo para. O sea, el por, la causa es la gracia. Para buenas obras es la evidencia. Entonces, en el mismo texto me muestra la importancia de esta ley. Además, porque en el tiempo del fin, dice Apocalipsis 14, 12, que la distinción del pueblo de Dios es que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, quiero decirte un asunto muy interesante. No te coloques de parte de Satanás, intentando odiar la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque el único que odia es el diablo. ¿Quieres para mostrarte un texto? Apocalipsis 12, 17. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, contra un remanente. ¿Quién es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto no lo digo yo, esto no lo dice la iglesia, esto lo dice la Biblia. El diablo no está irado con todo el que dice Señor, Jesucito, amén, aleluya. No, con aquel que es alcanzado por la gracia y es obediente. ¿Estás entendiendo? Entonces, a partir de ahora queremos sumergirnos en por qué Dios tuvo que colocar una ley, cuál es la base de esa ley y por qué nosotros necesitamos ser obedientes. Entonces, ya el primer mandamiento, ¿qué cosa me dice? No tengas otro Dios. Finalmente, ¿quién se beneficia? ¿Dios o tú y yo? Vamos a ver para quién es la bendición de este mandamiento aquí en nuestro programa. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice así: no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, un día un intérprete de la ley se acercó a Jesús para probarle, dice el texto. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo capítulo 22, versículo 36 en adelante. Dice que un intérprete, dice el 35, vino para tentarlo, para probarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente.
Este es el primero y mayor mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Bueno, cuando dice que el intérprete se acercó para probarlo, en sí lo que estaba haciendo es colocar una trampa para Jesús. ¿En qué sentido? Porque si Jesús mencionaba uno de los 10 mandamientos, lo que quería es decir a toda la gente que lo que Jesús está haciendo es disminuyendo la importancia de la ley y solo exaltando uno. La trampa estaba hecha. El ser humano a veces parece muy inteligente, pero en su propia inteligencia se enreda. A veces cree que a Dios puede tentar, a Dios puede probar, y a veces hasta cree que Él tiene más sabiduría que Dios. Esa es la necedad humana. Por eso es que hay tanta gente intelectual, inteligente, que se enreda en su propia filosofía. ¿Y sabes qué cosa Jesús hace ante esta prueba aparentemente sin salida? Porque la pregunta es ¿cuál de los mandamientos? No hay alternativa. Jesús tenía que elegir cuál. Justamente era una trampa. Mas Jesús lo que hace es resumir la ley en la esencia de lo que realmente la ley. Dice, muy bien, ¿quieres para decirte cuál es? Te voy a responder, amor. La respuesta es simple. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Es el amor, claro. ¿Y por qué? Porque el amor es la base de la ley. Amarás a Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchos que leen solamente este y olvidan del 40. El 40 dice, de estos depende toda la ley. No está diciendo la ley no existe. Está diciendo que el resumen de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Y claro, cuando nosotros vamos a la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, encontramos justamente el amor. Los 4 primeros mandamientos demuestran nuestro amor a Dios. ¿Cómo yo digo, Dios te amo? No es con palabras. Por favor, olvidemos ese cristianismo de romanticismo humano. Ay, Jesucito, yo te amo. No, amor en la Biblia es acción. No es, ay, te amo, un chocolatito, un besito. No. El amor a Dios es, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, dice Juan capítulo 14, versículo 15. O sea, el amor tiene que mostrarse en acciones. No son palabritas. ¿Estás entendiendo? Y yo no quiero con esto que tú te ofendas, pero el amor en la Biblia es acción. Entonces, Dios dice así, si tú me amas, demuéstralo obedeciéndome. Y de esto depende toda la ley, porque es el amor, ¿correcto? Amor a Dios y amor al prójimo. No me digas que me amas si tienes otros dioses. No me digas que me amas si te postras a esculturas. No digas que me amas si es que tomas mi nombre en vano. No digas que me amas si no guardas el día que yo te mandé, que es el 4º mandamiento que dice acuérdate del sábado. O sea, ¿dónde está tu amor? En la obediencia. Ah, está ahí. Tú me demuestras que me amas. ¿Cómo yo sé que amo al prójimo? Entonces, no matarás, no cometerás adulterio. Cuando lleguemos a estos textos, vamos a darnos cuenta que habla de relaciones, de convivencia. No matar no solamente es coger un arma y matar, es destruir con palabras, con actitudes, con gestos. O sea, lo que Jesús quiere es que el amor sea demostrado, no hablado. Todo el mundo puede decirte que te ama, pero ¿quién está a tu lado cuando realmente lo necesitas? El amor tiene que ser mostrado. Entonces, aquí Jesús dice así, ama a Dios por sobre todo y ama al prójimo, y ahí está toda la ley. Ahí está, ese es el más grande mandamiento. Jesús no está anulando su ley, Jesús está resumiendo, porque la ley requiere que amemos a Dios por sobre todo. Y aquí yo quiero encerrar esta parte con una idea. Cualquier cosa que hagas en la vida, si no tiene amor, es mera hipocresía. Voy a repetir esto aunque parezca fuerte, más es necesario. Cualquier cosa que hagas en la vida, puede ser correcto, puede ser honesto, puede ser obras, puede ser todo lo que quieras, el mejor del mundo.
Si no tienes amor, es mera hipocresía, porque el amor es la base en todo. Y eso lo va a explicar mejor Pablo, cuando dice: sin amor, aunque mi cuerpo lo entregue para ser quemado, pero si no hay verdadero amor, no sirve de nada. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, el texto dice así: ¿cómo demuestras tu amor? No tengas otros dioses. Ahora, el primero y segundo mandamiento va a hablar de idolatría para que tú veas la importancia de esto en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano nació para adorar. Adorar es una necesidad que, aunque lo niegues, está. Todos somos adoradores. El asunto es a quién o a qué adoramos. En la Biblia yo encuentro que el pecado más condenado se llama idolatría, pero el pecado más acariciado se llama idolatría. Entonces aquí tenemos un conflicto. Dios lo condena, el ser humano lo ama. ¿A qué? A la idolatría. Y la idolatría en los mandamientos va a tener dos direcciones: idolatría mental y idolatría escultural. La idolatría escultural lo vamos a ver en un próximo programa. Hoy solamente el primer mandamiento, porque el primer mandamiento habla justamente de la idolatría mental. No tengas otros dioses. La escultural es: no te hagas imágenes, no te arrodilles, eso es otro asunto. La idolatría mayor que carga el ser humano es mental. Cuando dice: no tengas otros dioses delante de mí, está diciendo delante de mi presencia, mi rostro. Pero ese delante de mí tiene una connotación mayor. Significa: no tengas otro Dios más allá de mí. No tengas otro Dios además de mí. No tengas otro Dios en oposición a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer competir a Dios con las cosas que tú amas. Dios es el único que demanda nuestra devoción y nuestra adoración. Y claro, cuando hablamos de idolatría, vamos a hablar cuando Dios incluso mencionó esto para el pueblo de Israel. Israel estaba lleno o estaba rodeado de naciones paganas. ¿Y qué cosa es lo que practica el paganismo? Idolatría, lleno de esculturas y lleno de dioses. Y fíjate, al norte, ¿quiénes estaban? Los fenicios. Los fenicios, ¿a quién adoraban? A la luna, que lo llamaban Astarot o Ishtar. Es interesante que ellos incluso tenían la prostitución cúltica, que significa que habían sacerdotisas que tenían relaciones sexuales con los fieles para santificarlos. Promiscuidad. Entonces, estos dioses responsables de la fertilidad y del amor, mira hasta dónde puede ser tergiversado algo tan hermoso, ellos rendían su devoción a través de acciones. Por eso es que no te olvides, el amor es mostrado en acciones. Y Dios no dice: quiero que me ames solamente diciéndome te amo. No, muéstralo. Porque todos los dioses demandaban acciones. Ishtar, ¿qué cosa decía? Tú me amas, entonces si tú eres devoto a mí, practica la promiscuidad delante de mí. Ah, qué interesante. Estas fiestas estaban llenas de inmoralidad, de alcohol, ¿no?, para entorpecer la mente de las personas. ¿Qué cosa era esto? Acciones que hacía que un adorador pueda decir que es devoto. Al este, ¿quiénes estaban? Los moabitas. ¿Y los moabitas adoraban a quién? A Kemosh. Los amonitas adoraban a Moloc. Y estos dos ídolos, otra vez, demandaban acciones. No te olvides eso, el amor es acción, no es palabra. Por eso es que Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué cosa demandaba Kemosh y Moloc? Sacrificios humanos. Entonces, ¿qué cosa decía? ¿Tú eres devoto a mí? Demuestra que realmente me amas. ¿Cómo? Dame tu hijo en ofrenda. Incluso los ídolos estaban colocados con los brazos abiertos, y algunos en su devoción colocaban a sus hijos y los hacían pasar por fuego, porque requería sacrificios de niños. Amor es acción.
Aquí estamos hablando de manera negativa. Luego te voy a mostrar cómo Dios nos pide que lo amemos. ¿Correcto? Entonces, la gente demostraba su devoción sin importar, porque lo que amas, amas. No hay excusa para aquello que amas. Al oeste estaban los filisteos. ¿Qué hacían los filisteos? Ellos tenían a Dagón, ¿no?, como su principal deidad. Y claro, ellos adoraban a Dagón esperando sus cosechas en todo, ¿no? En la pesquería, en la agricultura, etc. Porque Dagón era el dios de la abundancia y la prosperidad. Todos los ídolos demandaban acciones de amor. Bueno, y aquí viene Dios y dice así: yo demando una acción de amor. No me pongas debajo de otro interés en tu vida. Es lo único. No te pido sacrificio de hijos. No te estoy pidiendo desenfreno, acción. No, simplemente ponme en el primer lugar, encima de todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes que ese texto es una orden? No es una sugerencia. Y no tiene condición. No es si estás cansado o no puedes. No. Busca y punto. No hay negociación. Porque cuando tú empiezas a negociar el primer lugar de Dios, Dios ya no es el amor de tu vida. Ya no. Pero los seres humanos hemos aprendido a negociar nuestro amor. ¿Cómo lo negociamos? ¿Quién da más? Eso va a ocupar la atención de mi vida. Entonces, solo Dios merece nuestra lealtad y nuestra devoción. ¿Cómo? Amándolo, confiándolo, conociéndolo y teniendo una comunión de obediencia con Él. Lo que Dios está diciendo es así: no entregues tu lealtad a dioses que no son dioses, porque finalmente te vas a decepcionar, te vas a lastimar. Si tú colocas a otro en primer lugar, a ver si ellos te favorecen en la angustia. Te voy a poner aquí un ejemplo. Llegó la pandemia. Todo el mundo fue encerrado. Hubiese sido bueno allí ver la diferencia entre pobre y rico al momento de morir. ¿Cuánto dinero podrías pagar para tener un día más de vida? ¿Cuánto dinero podrías colocar para que a ti no te toque el mal? No había manera. Porque si tú colocas tu devoción y tu amor en un Dios, en las crisis todos te abandonan, todos te decepcionan, todos te lastiman. Y Dios dice: yo no quiero que te lastimes. Por eso ya mencioné, detrás de cada no de Dios hay un sí. Yo sí quiero verte bien. Yo no quiero verte herido. Detrás de cada no de Dios hay una bendición. Detrás de cada no de Dios hay: yo no quiero que sufras. ¿Por qué entregas tu devoción a otros? Entonces, ¿qué cosa es un Dios ahora? Cualquier cosa o objeto que se convierta en nuestro mayor pensamiento, nuestro mayor tiempo y nuestra mayor admiración es nuestro Dios. Es todo aquello que acariciamos con tanto placer. Es aquello que adoramos porque dedicamos la mayor parte del tiempo. Y tú sabes que hay tantos dioses, pero todos pueden ser agrupados solamente en 4 grupos. El ser humano, y esto lo voy a llamar las 4 P's de la idolatría. Primer Dios, placer. Segundo Dios, prestigio. Tercer Dios, poder. Cuarto Dios, personas. Todas con P. Placer, prestigio, poder, personas. ¿Está bien? Muy bien. Yo de aquí puedo desarrollar cuántas horas diciendo dónde está cada uno buscando su Dios. Dinero. ¿Dónde entra? Dentro de prestigio, poder. Entonces, la mayoría hace del Dios o del dinero su Dios. En eso confían más que en Dios. Sexo, ¿dentro de qué entra? Dentro del placer. No importa las enfermedades, no importa que se rompa lo que sea. Lo importante es sentirme bien, dentro del placer. Poder. Hay personas que buscan posición, si no están más arriba mirando a los de abajo, no son felices. Hay otros que buscan en el intelecto cómo aman los títulos, y no está mal amar los títulos. El problema está usar el título para sentirse superior a los demás. Obsesión. A mí llámame de cosa.
Mientras que algunos exhiben su ropa, otros exhiben títulos. Exhibición es la misma. Otros tienen el ídolo de los apetitos, está dentro del placer. Otros, el ídolo de la opinión de los demás, está dentro de las personas. Si le agrada a la gente, ¿qué importa que le desagrade a Dios? Hay tanta gente que busca agradar gente en su música, en su manera de ir, en su manera de actuar. Que a la gente le gusta, está bien. Si a la gente le gusta, ya está. ¿Por qué? Porque mi Dios son las personas. No es Dios. Y estamos llenos de dioses. Dioses modernos. Y cada vez hay más adoradores. Cada vez que dediquemos más tiempo a algo, preguntémonos, ¿cómo está afectando esto en mi relación con Dios? ¿Está sacando a Dios del trono de mi vida? ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en el desierto? Vino Satanás. Y la última tentación fue así. Todo te daré, solo quiero una cosa, adórame. Porque Satanás quiere ser adorado. Y Jesús le dice, vete Satanás. Solamente a Dios adorarás. Satanás te va a llevar a lo más alto del placer y te va a decir, todo el placer que quieras. Solo una cosa, adórame. Todo el dinero que quieras, solo una cosa, adórame. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Como la de Jesús? ¿Solo a Dios adorarás? Satanás te ofrece todo lo que quieras a cambio de que saques a Dios del trono de tu vida. Y Él va a colocar cualquier ídolo, porque Él es adorado bajo cualquier ídolo que coloque en la vida. ¿Sabes qué cosa es adoración? Amor. El amor excesivo a algo. Cada uno decide a quién amar. Cada uno decide adorar a Dios o tener ídolos. Deuteronomio 10:12 dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas de todo corazón. ¿Qué ídolo necesitas hoy derribar? Derríbalo ahora y permite que Dios sea el único Dios de tu vida, que nada puede estar por encima de tu devoción y amor a Dios. ¿Lo aceptas? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos y hoy queremos que Cristo esté en el trono de nuestra vida. Derriba todos aquellos ídolos que han ocupado tu lugar. Queremos que nuestra devoción y nuestro amor pueda estar a ti en primer lugar y luego todo lo demás. Que nada pueda reemplazar, que jamás podamos negociar el trono que solo te pertenece a ti. Perdona nuestra indiferencia y queremos adorarte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bonus for me. I never want to lose you. I never want
smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are